Pues, mi nombre es Karen Lilibet Cárdenas Angarita, estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAD de Málaga, Santander. Pertenezco al grupo 25 de Arquitectura de Computadores. Voy a hablarles sobre la máquina secuencial de programa almacenado en la arquitectura de computadores de von Neumann, en relación a los tres aspectos básicos como programa almacenado, máquina secuencial e implementación, mostrando sus ventajas y desventajas. John von Neumann fue un asesor matemático y propuso una idea de diseñar y construir computadoras. Lo revolucionario de esta propuesta era el concepto de máquina secuencial de programa almacenado. Este concepto estableció unos principios básicos de diseño que contemplan tres aspectos básicos: programa almacenado, máquina secuencial y la implementación de esta máquina. En el programa almacenado definió instrucciones simples con las que se puede programar cualquier tarea de cálculo. Para la máquina secuencial, una vez cargados los programas y los datos en la memoria para realizar la tarea de cómputo, realiza el programa ejecutando instrucción tras instrucción desde la memoria gracias a un secuenciador o dispositivo de control. La implementación requiere 5 unidades funcionales: un órgano de cálculo que ejecute las instrucciones, la memoria, el control y finalmente las unidades de entrada y salida, que permiten a la computadora obtener los datos y los programas al mundo exterior. La arquitectura presenta ciertas ventajas y desventajas. Las ventajas, en el mapa conceptual nos muestra apenas 2, pero encontré otras. En ventajas tenemos: permite el código automodificable, arquitectura electrónica fácil de diseñar, instrucciones y datos recuperados de forma secuencial. En las desventajas, debido a que la memoria es común a los datos y a las instrucciones, el proceso de ejecución de todo es más lento debido a los accesos a memoria. La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas. Bueno, seguidamente expongo una lista ordenada cronológicamente de los microprocesadores más populares que fueron surgiendo. En 1971, el Intel 4004. Este procesador fue el primero en el mundo y fue desarrollado por Intel. En 1972, el Intel 8008, codificado inicialmente como 1201. En 1974, el SCMP fue uno de los primeros microprocesadores y estuvo disponible desde principios del año 1974. En 1975, el Motorola 6800, que fue fabricado por Motorola, más conocido como el 6800, fue lanzado al mercado poco después del Intel 8080. En 1976, el Z8, la compañía Zilog, crea el Z80. Es un microprocesador de 8 bits y se basa en la arquitectura del Intel 8080. En 1978 surgen los Intel 8086 y 8088. Esto fue una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM. Hizo que los computadores dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto del 8088. El éxito propulsó a Intel a la lista de 500 mejores compañías en la prestigiosa revista Fortune, y la misma nombró la empresa como uno de los triunfos comerciales de los 60. En 1982, el Intel 8286, popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor. En 1985, el Intel 8386
A este se le integró con 275.000 transistores. En el año de 1985 también salió al mercado el VAX 78032. Es de único chip y de 32 bits. En 1989 se lanzó el Intel 80486. Realmente significó contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada, todo ello integrado por el propio chip del microprocesador. En 1991 el AMD 86. Este procesador fue 100% compatible con los códigos de Intel de ese momento. Estos fueron llamados clones. Llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores. Aquí se incluyen las series AM286, AM386, AM486 y AM586. En 1993 se lanzó el PowerPC 601. Fue un microprocesador de tecnología RISC de 32 bits y 66 MHz. Su diseño utilizaron la interfaz de un bus del Motorola 88110. En el mismo año, 1993, se lanzó el Intel Pentium. Este poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos pipelines de datos de 32 bits cada uno. Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitía un acceso a memoria de 64 bits, aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas. En 1994, el PowerPC 620. Este procesador implementó una arquitectura más avanzada que estuvo disponible hasta el año próximo. En 1995 se lanzó el Intel Pentium Pro, lanzado al mercado con un diseño de 32 bits. En 1996 se lanzó el AMD K5, fabricada con tecnologías análogas a Intel. En 1997 se lanzó el Intel Pentium 2. Con este se buscaba tener cambios fundamentales para mejorar el rendimiento en la ejecución del código de 16 bits. Eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándole una tarjeta de circuito impreso junto a este. Gracias a este nuevo diseño, los usuarios PC podían capturar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familia vía internet. En 1998 el Intel Pentium 2 Xeon. Ese procesador se diseñó para cumplir con los requisitos de desempeño de computadoras de medio rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo. En 1999 se lanza el Intel Celeron, con segmentos más específicos y era a más bajo costo. En el mismo año AMD lanzó el Athlon K7. Es un procesador compatible con la arquitectura de 86 y se le mejoró sustancialmente el sistema de cama flotante. En ese mismo año igual Intel lanzó el Pentium 3 con nuevas instrucciones de Internet Stream. En el año 2000 se lanza el Intel Pentium 4. Ese es un microprocesador de séptima generación basado en arquitectura de 86. En el 2001 AMD lanza el Athlon XP. En el 2004 se lanza el Intel Pentium Prescott. Esta es una nueva versión del Pentium 4 denominada Prescott.
En el 2004, AMD lanza el Athlon 64. Este es un microprocesador de octava generación que implementa un conjunto de instrucciones de 64 bits que fueron introducidas con el procesador Opteron. En 2006, Intel lanza una gama de procesadores de doble núcleo basados en la nueva arquitectura Core de Intel. En 2007, AMD lanza el Phenom, que es de primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la microarquitectura K10. En 2008, Intel saca un microprocesador llamado Nelan de 4 núcleos de la arquitectura Intel 86 y 64. En 2008, AMD saca el Phenom 2 y Athlon 2. Son una familia de microprocesadores o CPUs multinúcleo. Y en 2011, Intel lanza el Core Sandy Bridge, que llegan a reemplazar los chips Nehalem y llevan nombre de Intel Core i5, Intel Core i3 e Intel Core i7, serie 2000 y Pentium G. Sigo con el enfoque funcional y estructural de la arquitectura de von Neumann. En el enfoque funcional, estas operaciones son las que una computadora es capaz de hacer. Primero, procesamiento de datos, almacenamiento de datos, traslado de datos, operaciones de control. Por lo tanto, se requieren de 4 elementos para ejecutar las funciones: aparato de traslado de datos, mecanismo de control, facilidad de almacenamiento de datos y facilidad de procesamiento de datos. En la parte estructural se divide en 3 partes: el sistema de procesamiento o procesador, el sistema de almacenamiento, memoria y el sistema de entrada y salida, que permite la comunicación con dispositivos periféricos. Bueno, ahora sigo hablando de los sistemas numéricos. Como podemos ver, es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar datos numéricos o cantidades. Se caracteriza por su base, que indica el número de símbolos distintos que utiliza, y además es el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo, dependiendo de la posición que ocupe. Todo sistema numérico debe tener símbolos y todo sistema numérico tiene que tener una base. Acá miramos el sistema decimal, que su base es 10. El sistema binario, su base es 2 y maneja 4 operaciones matemáticas, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. El sistema octal, que su base es 8, y el sistema hexadecimal, pues que su base es 16. Para convertir de decimal a binario, entonces acá pues tenemos el número decimal 28, un ejemplo, y lo vamos dividiendo en 2. Anotamos un 0 si el resultado es par y 1 si el resultado es impar, y luego leemos de abajo hacia arriba las funciones lógicas: AND, función multiplicación; OR, función suma; NOT hace la función de inversa; XOR hace la función de desigualdad. Ahora vamos a mirar cómo se convierte un número hexadecimal a decimal. Una vez se tiene el número hexadecimal, se divide en grupos de 1 y se asocia con el equivalente binario de la tabla. O sea, para convertir primero un número hexadecimal a decimal, se tiene que convertir primero a binario. Para convertir números binarios a decimales, entonces se tiene una tabla de potencias. Simplemente colocamos los valores de manera ordenada, comenzando de derecha a izquierda, pues en este caso de abajo hacia arriba. Así obtenemos nuestro número decimal y acabamos la explicación de los sistemas numéricos y las conversiones entre los mismos. Registro del procesador 8086. Estos se usan para contener los datos que se están trabajando. Así es mucho más rápido los accesos a memoria. Se pueden realizar operaciones aritméticas, lógicas y comparaciones. Entre ellos tenemos registros de propósito general. Dentro de estos registros encontramos AX,
BX, CX y DX, cada una de ellas de 16 bits. Estos se dividen en dos registros de 8 bits llamados AH y AL, BH y BL, CH y CL y DH y DL, donde H significa alto y L significa bajo. Registros de índice. En eso se encuentra el C y el D. Estos son para direccionamiento indexado y para cadenas de caracteres. Registros de apuntadores se encuentra el SP y el BP. Estos son cada uno de 16 bits y facilitan los parámetros dentro de la pila. Los registros de banderas. Es un registro de 16 bits, los cuales incluye OFF, que es para desbordamiento, DF para dirección, IF para interrupción, TF para trampa, SF para signo, ZF para cero, AF es un acarreo auxiliar, PF es paridad y CF es acarreo. Los registros de segmento se definen por áreas de 64 kilobytes. Entre ellos están registro CS, registro DS, registro SS y registro ES. Registro de apuntador. Este es registro SIP de 16 bits. Contiene el desplazamiento de dirección siguiente donde se ejecuta la instrucción. Modos de direccionamiento. Existe el implícito, inmediato, registro, directo, indirecto, base índice, base más desplazamiento, índice más desplazamiento, base más índice más desplazamiento. Progresos y avances de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores tipo CISC y RISC. Miramos el cuadro comparativo. CISC significa computador con conjunto de instrucciones complejas y RISC significa computador con instrucciones reducidas. Para CISC tiene unas instrucciones de longitud variable. Para RISC tiene un pequeño conjunto de instrucciones. Voy a leer primero lo de CISC. Las instrucciones requieren múltiples de reloj para ejecutar. Predominan las instrucciones con dos operandos. Variedad de accionamiento de operandos. Muchos modos de direccionamiento. Para RISC, instrucciones de longitud fija. Predominan instrucciones que se ejecutan en un ciclo de máquina. Procesamiento de segmentación. Causas de latencia. Instrucciones requieren más de un ciclo de máquina. Instrucciones de longitud variable. Instrucciones de punto flotante. Acceder a operandos desde memoria desde los registros. Acceder a un recurso compartido. Y problema de latencia mutua. Ventajas para CISC. Facilidad de implementación del conjunto de instrucciones. Compatibilidad hacia adelante y hacia atrás de nuevas CPUs. Facilidad de programación. Puede ser menor la complejidad del compilador. Ventajas para RISC. Se incrementa la velocidad debido a un conjunto de instrucciones más simple. Hardware más simple debido a instrucciones más sencillas que requieren menos espacio en chip. El ciclo de diseño más corto resulta en un diseño efectivo. Controlador de desarrollo y tiempo de salida al mercado. Desventajas. La complejidad del conjunto decrece. Las instrucciones de longitud variable reducen el rendimiento del sistema, incluso instrucciones que raramente se usan para CISC. Ahora, desventajas. Excesiva dependencia de la efectividad del compilador. La depuración de programas se hace difícil por la programación de instrucciones. Se incrementa el tamaño del código del lenguaje máquina. Necesita memoria rápida. Miramos que para CISC pertenecen los microprocesadores de Intel Celeron 21.2, 23, 21.4, 8086, 8088, 8086, 8036, 8486 de Motorola, 2800, 6800, 68020, 68030, 6840, AMD, el Duron y el Athlon. Para RISC pertenecen los microprocesadores de MIPS y de Hewlett Packard y de Motorola, IBM, Apple y PowerPC. Gracias por su atención, espero haber cumplido con lo solicitado por la actividad. Gracias.